Hello! This is today's Tango with Amy, a show about the world's contemporary tango scene. Today's featured artist is Danish bandoneon player Stine Enger. 13 years ago, she decided to study abroad in Argentina for her research in anthropology. This trip would be her first exposure to the bandoneon in tango, but it wouldn't be her last. Once she finished her studies, she permanently moved to Buenos Aires to learn bandoneon, and now is fully immersed in various projects. She is a bandoneon player for the Orquesta Típica Andariega, the Sextet Andiamo, and the octet group Las Malevas. Her current project, Dango, consists of arranging traditional Danish songs into tangos. She spoke to me about her search for identity during these years. But first, please enjoy this version of El Motivo that we performed together. ¿Sabías algo de tango o fue casi de cero? No, de cero, como no sabía nada. Era como que el tango era algo que se bailaba con una rosa en la boca, ¿viste? Como que no. Cuando escuché los ensambles de Julián y de Mariano ahí en el Goni, como me sentía muy afín en alguna forma, como entendía lo que decían, lo que pedían, como era algo natural, el lenguaje me sonaba. Y yo escucho salsa, escucho samba, no sé, y no me pasa lo mismo, como que lo siento como muy exótico, pero con el tango no, había como algo que me sonaba. Me llamó un amigo a hacer música para una obra de teatro, y empecé con esto y eso fue genial también, fue como una súper apertura a otra cosa, ¿no? Porque yo con el tango me encuentro muy bien, pero a veces también me siento muy limitada. Siento que a veces hay muchas otras cosas que quiero expresar y que a veces
el formato es muy estilístico. Viniendo de otro lugar, a veces como hay que encontrar como un lugar ahí, como que tenés vos para aportar y donde podés también encontrar tu propia voz, ¿no? Dentro de un género que supuestamente es de los argentinos. Es toda una búsqueda personal y también cultural en alguna forma, ¿no? Como siendo antropóloga es como interesante esta configuración, porque hay un montón de no daneses, pero de extranjeros en el baile, en la música, en el ambiente, como que tiene esta mixtura internacional. Sin embargo, es algo muy argentino, siento. Pero como veo todos estos proyectos, toda una búsqueda para un sentido de identidad. Como fuiste a Argentina para encontrar la identidad de tango en Argentina, pero la verdad fue para encontrar tu identidad. Sí, sí, es eso, ¿eh? O como que... Y por eso también capaz que es aún más difícil a veces, ¿no? Para un extranjero que se mete con el tango y siente identificación, pero entender qué es lo que está pasando, porque para un porteño que nace acá y le gusta el tango, es como, bueno, es la música de tu ciudad, es la expresión de tu cultura, ¿no? Pero en mi caso no era tan simple, y no es tan simple, y es para mí también un espejo en encontrar rinconcitos adentro de mí que no conocía, que no conozco, que no fueran expresados desde que hasta que el momento que tuve el bandoneón en mis manos y pude empezar a expresar. Y sigue estando esta búsqueda de expresar, ¿no? Ha pasado suficiente tiempo para explicar en palabras cómo te está expresando vos en el tango que antes no podías decir. Sí, me pasó por ahí, hace 5 años, algo así, que que me empezó a gustar lo que hacía. Hasta ahí fue como más copiar, tratar de hacer lo que me decían que tenía que hacer, y en un momento empecé a como desarrollar un gusto, ¿no? Y poder reproducirlo. Pero fíjate, ¿no? Que pasaron 5 años, igual. Como mucho tiempo esperando también y creciendo, que eso es un lugar donde un día voy a poder expresar algo que me guste. No sé si fue tan consciente, ¿no? Pero no fue fácil para mí. Para mí fue como más enroscado en alguna forma. Dentro del tango, ¿no? Y eso por ahí siento que empecé a tener como un gusto por la expresión desde el bandoneón. Después está también toda la orquestación, que también es una búsqueda, escuchar las orquestas de antes, relacionarte con ellos, qué es lo que te gusta, y si tomás un poco de eso y un poco de eso, después funcionan juntos o no. Y eso es solamente desde la interpretación, ¿no? Después está toda la parte compositoria, que yo todavía, como no tomé muchos pasos ahí, pero tengo ganas y necesidad, creo, también. Es hermoso. Crear música creo que es una de las cosas más hermosas que conozco. No es todo copado, ¿viste? Y tampoco se trata de eso. O como justamente siento que estos últimos casi 12 años que vivo acá fueron también los más difíciles, en algunas formas. Pero me permitió buscar y ir a lugares donde no hubiera ido, como que me mantuvo ahí despierta. Y ahí se nació esa idea de tango, esa búsqueda de identidad tomando canciones de Dinamarca y haciendo tangos. Ah, sí. Sí, fue como primero un experimento, en realidad, como una vez escuché una canción y dije, uy, eso lo tenemos que probar, y hice un arreglo y me re gustó. También trabajé mucho con bailarines, ¿no? De tango, y me doy cuenta que yo como entré en los dos mundos a la vez, tuve mucha facilidad para incorporar la música en el baile, ¿no? Pero es lo que más le cuesta allá a la gente, como escuchar la música. Pero si no conoces la música, si no entendés la letra, es como que más difícil, ¿no? Porque todo te suena medio igual. Entonces también pensando como que si de repente bailás
algo que conoces, a ver qué pasa, ¿no? Pero una música que es más apropiado de uno tiene otra relación al momento de bailar. Entonces también está como jugando un poco la antropología y creo como que ver qué pasa si la gente baila estas canciones en formato tanguero. ¿Vos has sentido que está encontrando lo que está buscando? Sí, sentí que cuando elegí venir acá a estudiar el bandoneón algo había encontrado, pero no siento que tengo como respuestas a todo y que ya puedo decir lo que va a suceder y que todo lo que voy a hacer hasta el fin, como que tampoco tengo sueños hasta el fin de mi vida. Como me tomó tanto por sorpresa el bandoneón y Argentina que como que me vino mucha humildad con eso también, porque es que realmente puede pasar cualquier cosa. Eso me parece genial, porque si no podés llegar a soñar lo que te tiene que pasar, todo te puede pasar realmente, ¿entendés? Today's Tango collaborates with Tango Sin Fin. Tango Sin Fin is an organization that provides tango education for musicians. To learn more about their work, please go to tangosinfin.org, and to support their projects, please go to helpargentina.org. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe.